Durante años, me enseñaron que debía preocuparme por los demás, por sus opiniones, por sus expectativas, por su aprobación. Pero el precio fue demasiado alto. Me perdí intentando complacer a los demás, me agoté intentando encajar. Y lo peor, mientras me centraba en los demás, mi vida daba vueltas. Nada cambió porque estaba buscando en el lugar equivocado. El mayor punto de inflexión llegó cuando comprendí que todo empieza y termina en mí, que el verdadero progreso surge en silencio, cuando decides centrarte solo en lo que puedes controlar, tus hábitos, tus decisiones, tu mentalidad. Parece simple, pero es contradictorio, porque es más fácil culpar al mundo que mirarse al espejo. Desde ese día, hice un pacto conmigo mismo, dejar de malgastar energía intentando arreglarlo de afuera y empezar a perfeccionarlo de adentro. Reemplacé la comparación por la construcción, la validación por la dirección. Y descubrí algo que nadie me había dicho. El mundo no cambia cuando intentas cambiarlo, sino cuando te cambias a ti mismo. Centrarse en los demás crea distracción. Centrarse en uno mismo crea transformación. Mientras te estanques en la necesidad de aprobación, seguirás dando vueltas, pero cuando de verdad decides centrarte solo en ti, todo se reajusta, porque el universo respeta a quienes se respetan a sí mismos primero. Recuerdo exactamente el momento en que me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo culpando a otros de mi vida. Era fácil decir que el gobierno era injusto, que la economía estaba en crisis, que mi jefe no reconocía mi valor. Pero la cruda realidad me golpeó con fuerza. Mientras siguiera señalando con el dedo, nada cambiaba, nada mejoraba. Fue entonces cuando lo comprendí. Si seguía desviando la responsabilidad, me quedaría donde estaba, atrapado en mí mismo, rehén de mis excusas. La realidad es que el día solo empieza a cambiar cuando yo cambio. Mientras mi energía se centraba en quejarme de las circunstancias, no la usaba para construir, aprender ni evolucionar. Y peor aún, cuanto más me quejaba, más razones atraía para seguir quejándome. Era un círculo vicioso y yo era la única que podía romperlo. El mundo exterior no iba a detenerse para salvarme. Tenía que levantarme, tenía que crecer. Y eso no era injusto, era liberador. Fue difícil aceptar que todo lo que tenía o no tenía era un reflejo directo de las decisiones que había tomado. Pero ese dolor inicial se convirtió en la fuerza que necesitaba, porque el día que asumí esta responsabilidad, todo cambió. Dejé de esperar que el mundo fuera amable conmigo y comencé a convertirme en alguien más fuerte. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la protagonista de mi propio destino. A nadie le gusta mirar dentro de sí mismo y darse cuenta de que ha perdido demasiado tiempo esperando a los demás, pero este es uno de los momentos decisivos más importantes que cualquiera puede dar en la vida. Dejé de culpar a mis padres, a mi jefe, a mis amigos, al tiempo ni al pasado. Nada de eso podía cambiar, solo yo podía cambiar. Y eso es exactamente lo que empecé a hacer, paso a paso, con conciencia, con propósito, con disciplina. Este fue el primer paso para construir una vida diferente. Porque verás, cuando dejas de culpar a los demás, te ves obligado a mirarte al espejo. Y lo que hagas a partir de ese momento determinará todo lo que venga después. Me llevó un tiempo comprender esto. Pensé que en algún momento alguien notaría mi esfuerzo, mi lucha silenciosa, mi potencial oculto. Que alguien me tendería una mano, que una gran oportunidad surgiría de la nada. Pero pasaron los años y nadie llegó. Ninguna carta mágica llegó por correo. Ningún mentor cayó del cielo. Y fue en este silencio que comprendí. Esperar a un salvador es lo mismo que aceptar vivir de migajas emocionales. La vida no es una escalera mecánica que te lleva hacia arriba mientras te sientas de brazos cruzados. Exige movimiento. Crecemos cuando dejamos de esperar y empezamos a actuar. No hay atajos. No hay garantías. Solo existe la firme realidad y la oportunidad de construir algo valioso con tus propias manos. Y cuando comprendes que nadie vendrá a rescatarte, en lugar de desesperar, despiertas. Porque ahora la responsabilidad es toda tuya, y con ella viene la libertad.
Es increíble cómo responde la vida cuando tomas el control. Las puertas no se abren porque las hayas llorado. Se abren cuando las empujas, cuando construyes la llave, cuando dejas de pedir permiso para vivir tu propia vida. La sensación de soledad puede doler al principio, pero se transforma en una poderosa fuente de autoconfianza. Y cuando eso sucede, amigo mío, nadie puede detenerte. Algunos lo llamarán frialdad, otros egoísmo, pero yo lo llamo madurez. No tienes que ser duro con el mundo, solo tienes que ser firme contigo mismo. No puedes vivir esperando que alguien te cuide mejor de lo que tú mismo lo harías, porque al final eres tú y tú. Siempre lo has sido. Siempre lo será. Y eso es más que suficiente. Y a partir de esa comprensión, empecé a cambiarlo todo. Mis hábitos, mi horario, mis prioridades. Empecé a actuar como alguien que sabía que nadie vendría. Y curiosamente fue justo cuando dejé de esperar que el mundo empezó a reaccionarme de forma diferente. Durante mucho tiempo confundí el amor propio con las recompensas, con mimos, con ese dulce discurso de te mereces descansar aunque no había hecho nada. Pensaba que amarme significaba darme todo lo que quería, cuando quería. Pero esta mentalidad solo me hundía. Hasta que un día, ante otra frustración silenciosa, me di cuenta. El verdadero amor propio es hacer lo que hay que hacer aunque nadie te vea. Es poner límites. Es tener la valentía de disciplinarte. La disciplina no es castigo, es protección. Es lo que separa a quienes sueñan de quienes alcanzan sus metas. Porque amarte a ti mismo no se trata de rendirse a la comodidad, sino de comprometerte con el crecimiento. Es despertar temprano porque sabes que tu vida depende de ello. Es rechazar las distracciones porque estás cansado de vivir a medias. Es decir, no al placer inmediato y decir sí a la versión de ti que aún no ha nacido, pero que sabes que puedes llegar a ser. Y cuanto más practicaba esta disciplina, más claro se volvía todo. Amarme significaba cuidar mi salud, organizar mis finanzas, estudiar cuando quería descansar, trabajar cuando el mundo se divertía. No porque esté obsesionado con el éxito, sino porque entendí que el mayor respeto que puedo tenerme es honrar mis propias metas. Este es el amor en su forma más pura, la más auténtica, la más exigente. Es curioso cómo el mundo empieza a respetarte más cuando te tomas en serio. La gente lo percibe, lo nota. La disciplina es silenciosa, pero poderosa. No grita, pero transforma. Cambia el tono de tu voz, el brillo de tus ojos, la forma en que entras en una habitación, porque sabes que estás haciendo lo que hay que hacer, incluso cuando nadie te aplaude. Y fue entonces cuando mi perspectiva sobre el amor propio cambió para siempre. Ya no necesitaba elogios ni recompensas externas, necesitaba constancia, rutina, compromiso, porque quienes aman de verdad no abandonan a los demás, ni siquiera a sí mismos. Durante mucho tiempo creí que necesitaba estar en el lugar correcto, con las personas adecuadas, para finalmente prosperar. Dije, cuando me vaya de aquí, todo cambiará. Pero no fue así, porque lo que me frenaba no era el entorno, sino mi mentalidad. Era cómo reaccionaba, cómo pensaba, cómo me posicionaba. Y ahí fue cuando lo comprendí. El entorno no moldea a nadie, solo expande. Ilumina lo que ya existe en ti. Si pones a una persona disciplinada en medio del caos, creará orden. Si pones a una persona perezosa en un entorno lleno de oportunidades, se quedará estancada. El entorno no tiene el poder que creemos. Claro, influye, pero no determina, porque lo que realmente mueve tu vida no es lo que sucede afuera, sino lo que decides hacer con ello en tu interior. El cambio comienza en lo invisible, lo interno, lo silencioso. Mucha gente vive como rehenes de su entorno. Mi pueblo es pequeño, mi jefe es tóxico, mis padres no me apoyan. Y todo esto puede ser cierto, pero no es excusa. Lo cierto es que cuando te transformas, el entorno deja de ser una prisión y se convierte en una etapa más de tu evolución. Y a veces, cuando maduras lo suficiente, el entorno se transforma como consecuencia, o bien te expulsa porque ya no encajas allí. Eso fue exactamente lo que me pasó.
Dejé de esperar el entorno ideal y comencé a convertirme en la persona ideal. Dejé de ajustar mi visión a las barreras que me rodeaban y comencé a expandir mi interior. Y lo curioso es que en este proceso se abrieron puertas, surgieron nuevos entornos, pero no porque los buscara, sino porque estaba listo para ellos. Por eso hoy no le doy tanta importancia a lo que me rodea, le doy importancia a lo que llevo dentro. Porque si eres fuerte por dentro, el entorno ya no tiene poder sobre ti. Se convierte en un simple telón de fondo para la historia que decides escribir. Al principio de mi camino, pensé que observar a los demás me ayudaba a mejorar, que observar el éxito ajeno era una forma de inspirarme. Pero poco a poco me di cuenta de que algo andaba mal con ese hábito. En lugar de crecer, me estaba empequeñeciendo. En lugar de motivarme, me estaba frustrando. Porque la comparación, incluso cuando parece inocente, siembra un veneno silencioso, la sensación de incompetencia, y corroe desde dentro. El problema no es admirar a alguien, sino ponerse por debajo de él. Es menospreciar tu propia vida solo porque la hierba parece más verde al otro lado. La comparación desvía la atención de lo que tienes y la centra en lo que crees que te falta. Y cuanto más te distraes con la vida de los demás, menos tiempo tienes para ocuparte de la tuya. Es una evasión disfrazada. Es una forma elegante de permanecer estancado. Fue solo cuando empecé a valorar mi propio camino que todo empezó a tener sentido. Dejé de intentar correr al mismo ritmo que los demás. Comprendí que cada uno tiene su propio ritmo, su propia historia, sus propios obstáculos invisibles. No tiene sentido medirme con una regla que no está hecha para mí. Lo que me trajo aquí es precisamente lo que me hace único. Y compararlo con cualquier otro camino es una falta de respeto a mi propio camino. Algunas personas parecen estar a años luz de distancia, pero lo que no vemos es el precio que pagaron y lo que pierden en el proceso. Las comparaciones nunca son justas, porque se basan en fragmentos de la realidad, versiones editadas, apariencias prefabricadas. Es una ilusión, y como todas las ilusiones, te roba tiempo, energía, presencia y, lo más importante, gratitud por todo lo que ya eres y has logrado. Hoy, cada vez que caigo en esta trampa, vuelvo a mi centro. Respiro. Recuerdo lo que ya he superado, y sigo adelante. Porque mi mayor rival no es la otra persona, sino mi yo de ayer. Esta es la única comparación que tiene sentido, la única que construye, la única que libera. Hubo una época en la que vivía con la esperanza de que todo a mi alrededor mejorara. Quería que la gente cambiara, que el mercado fuera más justo, que la vida fuera más fácil. Y en este movimiento solo esperaba. Pero un día escuché una frase que cambió mi mente. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Parece simple, pero es revolucionario, porque la vida no responde al deseo, sino a la transformación. Me di cuenta de que el mundo que me rodeaba era en realidad un reflejo de quién era yo en mi interior. Cuando estaba desorganizada, todo parecía caótico. Cuando era reactiva, todo parecía injusto. Pero cuando empecé a cambiar mis actitudes, mis hábitos, mis creencias, fue como si el mundo entero adquiriera un nuevo color. Nada a mi alrededor había cambiado realmente, pero sí mi forma de ver y actuar. Y eso lo cambió todo. Mucha gente subestima el poder de un pequeño cambio interno. Creen que solo los grandes acontecimientos externos pueden cambiar las cosas. Pero no. El cambio empieza en lo invisible. Cambiar la procrastinación por la acción. El miedo por la disciplina. La queja por la responsabilidad. Fue cuando adopté estos cambios silenciosos que empecé a ver resultados. Pequeños al principio, pero constantes. Y la constancia es lo que construye una vida sólida. Es casi mágico. Cuando cambias tu actitud, el mundo cambia su forma de tratarte. Empiezan a surgir oportunidades, o mejor dicho, empiezas a notarlas. Las relaciones mejoran, o aprendes a alejarte de las que te frenan. No porque los demás hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Porque has decidido convertirte en alguien que ya no acepta vivir en piloto automático. Y eso
cambia las reglas del juego. Esta conciencia me acompaña hasta el día de hoy. Siempre que algo parece estancado, miro hacia adentro antes de mirar hacia afuera, porque la vida es un espejo, y el reflejo nunca cambia primero. Durante mucho tiempo me paralicé esperando una señal, un cumplido, un adelante, tú puedes. Pensé que solo podría dar el siguiente paso si alguien validaba mi decisión. Pero lo que no me di cuenta fue que, mientras buscaba aprobación, me distanciaba. La ansiedad de complacer a todos me llevó por caminos que no eran los míos. Y al final del día, incluso rodeada de gente, me sentía vacía, porque no era aprobación lo que me faltaba, sino claridad. La búsqueda de validación es una prisión invisible. Te conviertes en un experto en complacer a los demás y en un aficionado a la vida. Eres rehén de las miradas, los comentarios y las expectativas. Cada me gusta se convierte en un voto de existencia. Cada crítica en una sentencia de fracaso. Y en este teatro olvidas al único público que realmente importa. Tú mismo. Lo que te hace dormir tranquilo. Lo que te hace despertar con un propósito. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que necesitaba no era que alguien me dijera adelante, era tener una dirección clara, una visión que me impulsara, no una opinión que me impulsara. La dirección viene de dentro, es silenciosa, no necesita audiencia. Y cuanto más escuchas tu propia brújula, más fácil te resulta decir no al ruido exterior. Porque la verdad es que nadie entiende tu camino mejor que tú. Esto no significa ignorar los consejos ni aislarte. Significa filtrar. Significa elegir quién puede hablar en tu construcción. No puedes vivir guiado por corazonadas. Necesitas propósito, intención, verdad. Y cuando lo encuentras, la necesidad de complacer se disuelve, porque estás en paz con el camino, incluso cuando se siente vacío. Hoy camino con más ligereza. No porque tenga más aprobación, sino porque tengo más dirección. Y la dirección correcta vale más que 1000 aplausos equivocados. Un día me encontré haciendo una pregunta simple y brutal. Si me conociera hoy, ¿me admiraría? La respuesta me dolió. Me di cuenta de que exigía demasiado a los demás, pero toleraba demasiado en mí misma. Quería respeto, pero no vivía con dignidad. Esperaba lealtad, pero me fallé. Fue en este espejo incómodo donde comprendí una de las más grandes verdades de la vida. Atraes lo que eres, no lo que deseas. Exigimos constantemente respeto, reconocimiento y dignidad. Pero todo empieza en nuestro interior. Empieza con pequeñas decisiones, en la forma en que cumples tu palabra, en el compromiso que asumes con lo que prometes, en la forma en que tratas a los demás, especialmente cuando nadie te ve. El respeto no es una petición, es una consecuencia. Y esta conciencia lo cambia todo. Te llama a un estándar más alto, un estándar que comienza en lo invisible. Fue en ese momento que empecé a ajustar mi brújula. Empecé a pensar, si fuera mi propio líder, ¿me seguiría a mí mismo? Si fuera mi propio amigo, ¿confiaría en mí mismo? Esto cambió mi comportamiento. Me volví más honesto, más disciplinado, más presente. No para impresionar, sino para ser alguien a quien admirar. Alguien a quien mirarme al espejo y decir, sí, ese es el tipo de persona que respeto. Y lo interesante es que cuando te conviertes en esta persona, todo a tu alrededor se alinea. Empiezas a atraer a personas que vibran al mismo nivel que tú. Empiezas a ser visto con más seriedad, no porque lo exijas, sino porque lo emanas. El mundo responde a tu postura, no a tus exigencias. El respeto llega cuando te vuelves innegable, cuando tu vida habla más fuerte que tus palabras. Este es el trabajo de toda una vida. No hay meta, pero es en este camino donde reside el verdadero poder. Porque el día que te conviertes en alguien que se respeta a sí mismo, es el día en que todo empieza a cambiar de verdad. Si alguna frase resuena en tu interior, que sea esta: el mundo cambia cuando tú cambias. Comenta esto, escríbelo, que quede constancia, porque quien entiende esto nunca más vivirá esperando permiso. La transformación comienza cuando decides no ser negociable contigo mismo.